El ascensor se detuvo entre la planta 4 y la 5. Yo llevaba las manos ocupadas con una caja de cafés y David, el nuevo del bufete, estaba a menos de 10 centímetros de mi cara. No fue un beso romántico. Ni planeado. Fue una reacción. El silencio, el encierro, la tensión acumulada después de semanas compartiendo miradas que duraban medio segundo más de lo necesario. Y esa absurda conversación sobre croissants rellenos de chocolate que veníamos teniendo en el pasillo. Yo le dije, estás muy cerca. Él respondió, ¿y si me acerco un poco más? Y lo hizo. Fue un beso rápido. Labios. Un poco de lengua. El sabor del café mezclado con la colonia que usaba. Y luego, el silencio. El ascensor volvió a moverse. Yo me bajé en la 6ª planta como si nada. Me temblaban las piernas. No fue amor. Ni pasión. Fue adrenalina. Después de 11 años de matrimonio con Álvaro, mi marido, eso me hizo sentir más viva que cualquier aniversario, cualquier ramo de flores o cualquier cena de sábado. ¿Culpable? Claro. Pero no lo suficiente como para arrepentirme. Esa misma tarde volví a casa. Las niñas estaban haciendo los deberes. Álvaro me saludó con un beso en la frente mientras preparaba tortilla. Me preguntó qué tal el día. Yo mentí, largo. Esa noche me duché antes de dormir. No porque quisiera quitarme el sabor del beso, sino porque no quería que se mezclara con mi cama. No planeaba tener una aventura. Ni siquiera planeaba besar a nadie. Pero ahora que había pasado, no podía dejar de pensar en repetirlo. Y lo peor, es que él también quería. El problema no era el beso. El problema era que al volver a mirar a Álvaro, ya no veía a mi marido. Veía a un tipo que no tenía ni idea de lo que acababa de pasar. Y eso me excitaba más de lo que debería. El sábado siguiente, a las 8 de la mañana, Álvaro me despertó con su voz baja diciéndome que iba a salir con las niñas al parque y luego al cine. Me besó en la mejilla y cerró la puerta sin hacer ruido. No era raro que se ocupara de ellas el fin de semana, le gustaba pasar tiempo con ellas y a mí me venía bien un respiro. Me quedé en la cama con la sensación de haber ganado algo sin haberlo pedido. Una hora después, David me escribió. ¿Te apetece un desayuno sin vergüenza? Le contesté con un dame 20 minutos. Me vestí sin pensar demasiado, vaqueros, sudadera, coleta, perfume y poco maquillaje. Quedamos en una cafetería cerca de la estación de Príncipe Pío, un sitio pequeño con mesas de madera y olor a café fuerte. Cuando llegué, ya estaba ahí, con 2 cafés en la mesa y un croissant que no tocó en toda la mañana. No hablamos de trabajo. Ni de Álvaro. Ni de nuestras vidas. Hablamos de lo que nos apetecía hacer si nadie nos viera. De lo que haríamos si no tuviéramos que dar explicaciones. No fue una conversación vulgar, fue más peligrosa que eso, porque fue honesta. Salimos de la cafetería sin plan, caminamos sin dirección. En algún momento, entramos a un hotel por pura inercia, sin mirar precios, sin hablar de lo que íbamos a hacer, como si lo hubiéramos hecho 1000 veces. Todo fue directo. No hubo juegos. No hubo caricias suaves. Solo necesidad, prisa, ganas contenidas y ninguna culpa en el aire. No fue romántico, fue físico, fue sucio y me gustó. Cuando volví a casa, Álvaro y las niñas aún no habían llegado. Me metí en la ducha sin apuro, lavé mi ropa, me senté en el sofá y me puse a ver la televisión como si no acabara de hacer lo que había hecho. Álvaro llegó con las niñas, con palomitas en las manos y 2 dibujos que Paula había hecho en el cine. Me sonrió, me abrazó, me preguntó si había descansado. Asentí. No sabía si me sentía culpable o simplemente sorprendida por lo fácil que había sido esconderlo.
Me di cuenta de que, si no se me notaba, podía hacerlo otra vez. Y esa noche, cuando él me abrazó en la cama, sentí que su cariño ya no me pertenecía, que estaba con alguien que no me conocía, que dormía al lado de una mujer que ya no era suya. Pasaron 2 semanas sin que nada cambiara. David me escribía. Nos veíamos en hoteles o en su piso cuando decía que tenía que ir a ver a su madre. Álvaro no sospechaba. O eso creía yo. Hasta que una noche, después de cenar, me dijo que iba a pasar el fin de semana en casa de su hermano en Zaragoza, por una reunión familiar que yo ya había olvidado. Se fue el viernes por la tarde. Me dejó un beso, una maleta y una despedida normal. Esa noche dormí sola. David no podía, tenía un compromiso. El sábado tampoco. El domingo a la mañana me senté a desayunar tranquila, las niñas estaban con mis suegros, tenía la casa para mí sola. Y entonces sonó el telefonillo. Pensé que era el repartidor, pero cuando pregunté quién era, la voz de Álvaro me respondió: soy yo. Me levanté como un resorte, abrí la puerta y lo vi con cara de calma, sin maleta. Le pregunté qué hacía ahí y me respondió: se me olvidó el cargador. Subió las escaleras sin mirar atrás, como si no tuviera prisa. Me miraba demasiado fijo. Algo no encajaba. Me preguntó si había estado sola todo el fin de semana, le dije que sí. Se encogió de hombros, caminó hacia la cocina y me dijo: ¿sabes que estuve en Madrid desde el viernes por la noche? No supe qué contestar. Lo miré con la boca entreabierta. Sí, continuó. Tuve una sospecha, algo raro, nada concreto. Así que dije lo de Zaragoza, pero en realidad me quedé en casa de Rubén. El viernes estuve dando vueltas, sin decidirme. El sábado me pasé por aquí. Llamé al portero y tú no estabas. Hoy he venido a comprobar si al menos decías la verdad. Seguía sin decir nada. No sabía qué era peor, si negar, inventar o callarme. Opté por lo último. Me crucé de brazos. Él se acercó más. Me dijo que no tenía pruebas, que no me había seguido, que no tenía fotos ni mensajes. Pero no me hace falta. Tu cara lo dice todo. Y tú sabes que lo sabes. Me temblaban las piernas, pero no me moví. Me dijo que no lo entendía. Que si me faltaba algo, ¿por qué no lo había hablado? Que lo había dejado como un idiota delante de sus hijas, delante de sí mismo. Me gritó. Rompió un plato contra la pared. Me dijo que no pensaba quedarse callado. Que esto no iba a terminar así. No supe qué decir. No me salía una sola palabra. Él cogió su chaqueta y antes de irse me dijo: no he llorado. No voy a hacerlo. Pero prepárate. Porque si tú has cruzado una línea, yo también lo haré. Y se fue. El lunes por la mañana me desperté con la cama vacía y una tensión en el pecho que no me dejaba respirar del todo bien. No era ansiedad ni miedo, era otra cosa, una especie de vértigo que no me soltaba. No había mensajes suyos, ni notas, ni rastros de que pensara volver pronto. Me levanté, preparé el desayuno de las niñas sin pensar demasiado, como si todo siguiera igual, y cuando las dejé en el colegio, volví a casa con la sensación de que algo se estaba acumulando detrás de la puerta. Encendí el portátil para revisar el correo del trabajo, pero solo abrí la tapa, ni siquiera pude mirar la pantalla, no tenía la mente para eso. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, mirando la taza de café, con las manos entrelazadas, esperando algo, sin saber exactamente el qué. A media mañana me llamó mi hermana para preguntarme por las niñas, y su tono me hizo sospechar que algo sabía, o al menos que algo intuía, porque su manera de decir está todo bien, no fue inocente. Sonaba más como una invitación a confesar. Le dije que todo estaba normal, que Álvaro había tenido un viaje corto, y que estaba cansada del trabajo.
No preguntó más, pero se despidió con un cualquier cosa, llámame que no solía usar. Estaba empezando a sentir que todos hablaban entre ellos mientras yo apenas entendía lo que estaba pasando. A las 12 recibí un mensaje de David. Solo decía, ¿estás bien? No respondí. Pasadas las 3, cuando fui a recoger a las niñas al colegio, noté a varias madres que me saludaban diferente, algunas con más simpatía de la habitual, otras con un aire de incomodidad. No supe si era paranoia o si realmente algo estaba circulando. Paula me preguntó en el coche por qué papá no había dormido en casa otra vez, y le dije que estaba con trabajo. Carmen, la menor, no dijo nada, solo miraba por la ventana. No quise imaginarme cuántas veces Álvaro habría tenido que mentir él también para mantener una imagen en pie, aunque ahora ya no estuviera dispuesto a sostenerla. Al llegar a casa, encontré una caja sobre el sofá. No era una caja de mudanza ni una bolsa con ropa. Era una caja mediana, sin cinta adhesiva, con cosas suyas, el reloj que siempre dejaba en la mesita, la colonia que usaba para ocasiones especiales, un par de fotos nuestras y una nota doblada en 4. La nota solo tenía una frase escrita a bolígrafo negro: a partir de ahora, juego yo. Me quedé helada. No porque fuera amenazante, sino por lo calculado que sonaba, por la frialdad con la que había decidido que ya no iba a discutir, ni preguntar, ni rogar nada. Me estaba diciendo, sin palabras, que ya no tenía nada que perder, y eso era peor que cualquier escena de gritos. Llamé a su número, pero no respondió. Intenté escribirle por WhatsApp, pero tenía la foto de perfil quitada y los tics no se volvían azules. Me estaba bloqueando, no solo en el teléfono, sino en todo. Por la tarde, recibí un mensaje de una amiga en común, Clara, preguntando si estaba todo bien entre Álvaro y yo. Le contesté que sí, que estábamos pasando por una etapa rara, nada grave. Su respuesta fue inmediata: él ha estado hablando con varias personas. Te aviso porque te aprecio. Cuidado con lo que pueda estar preparando. Sentí que me bajaba la presión. No por miedo, sino porque entendí que lo que Álvaro había dicho no era una amenaza vacía. Me estaba poniendo a prueba. Y si él decidía usar lo que sabía, lo poco que me quedaba de normalidad iba a volar por los aires. Esa noche no pude dormir. Me puse a revisar todo lo que había hecho, cada mensaje, cada cita, cada palabra dicha a David, pensando si había dejado rastros, si Álvaro había descubierto algo más concreto. Me acordé de una tarde en la que volví media hora más tarde porque él había salido a comprar con las niñas y yo pasé por el piso de David. Recordé que olvidé borrar un mensaje. ¿Y si fue ahí? ¿Y si me había estado observando desde entonces, esperando el momento de usarlo todo? El martes, cuando fui a dejar a las niñas al colegio, vi el coche de Álvaro estacionado a una cuadra. No bajó, no me saludó, solo estaba ahí, observando. Al principio pensé que había llevado algo a las niñas, pero no tenía sentido que no se acercara. Me di cuenta de que me estaba vigilando. O peor, me estaba mostrando que podía aparecer cuando quisiera. Volví a casa sin saber qué esperar. A las 2 de la tarde tocaron el timbre. Abrí sin preguntar. Era mi madre. Entró con cara de preocupación. No sabía si ella también había recibido la versión de Álvaro o si simplemente lo presentía. Me preguntó si pasaba algo. Le dije que no, pero no lo creyó. Me dijo que Álvaro la había llamado la noche anterior. Que no le dio detalles, pero que se despidió de ella como si no supiera si iban a seguir viéndose. Eso le había parecido extraño, como si estuviera planeando irse, desaparecer, o al menos cortar la relación con todos los que me rodeaban. Esa tarde no vino a buscar a las niñas. No llamó. No apareció. Me senté en el sofá con el móvil en la mano, esperando que algo sonara, un mensaje, una llamada, un insulto, cualquier cosa.
pero no llegó nada. Solo silencio. El jueves por la mañana encontré un sobre en el buzón con mi nombre escrito a mano y sin remitente. Lo abrí en el ascensor, con las llaves en una mano y el bolso en la otra. Dentro había una sola hoja con 4 fotos impresas. Las 4 eran mías, en diferentes días, en diferentes lugares, con David. Una en la terraza del hotel, otra entrando en su edificio, otra saliendo de la cafetería donde nos veíamos y una más que claramente era desde una cámara de tráfico, en la que se me veía esperando frente al portal con la misma ropa que llevaba el día que Álvaro dijo haber vuelto antes de tiempo. No había notas, ni amenazas, ni comentarios. Solo las fotos. No sabía si él las había tomado o si alguien más lo había hecho por él. Me temblaban los dedos cuando guardé todo dentro del bolso. Subí al piso con el estómago revuelto, sin saber si tenía que llorar, enfadarme o gritar. Pero no hice nada. Solo dejé el bolso en el suelo, me senté en la silla de la cocina y me quedé mirando las paredes durante media hora. A media mañana me llamó Clara otra vez, esta vez con menos filtros. Me preguntó directamente si había algo entre David y yo. Le dije que no, que eran rumores. Ella soltó un suspiro, como si ya hubiera esperado esa respuesta. Me dijo que Álvaro había estado hablando con un abogado amigo de su cuñado, que tenía papeles preparados, que parecía decidido a mover ficha. No supe cómo responder. Solo le pregunté, ¿qué te dijo exactamente? Y ella, sin dudar, me soltó, que ya no quería protegerte. Que ibas a entender lo que era perder todo lo que se da por sentado. Me entró un calor por el cuerpo que no pude controlar. Fui hasta el baño, abrí el grifo, me eché agua en la cara y me quedé frente al espejo con el corazón desbocado. A las 3, cuando fui a buscar a las niñas, me di cuenta de que no podía seguir como si nada. Álvaro estaba otra vez en su coche, a media cuadra. Esta vez sí se bajó. Me interceptó a mitad de camino y sin decir una palabra me entregó una carpeta azul. Caminó en silencio, se subió a su coche y se fue. No se acercó a las niñas, no las saludó, no miró atrás. Yo abrí la carpeta en casa cuando ya estaban dormidas. Era una copia del borrador del divorcio, con todos los detalles ordenados, como si fuera un trámite cualquiera. No había insultos ni reclamos. Todo legal, todo frío. Al final del documento había una carta, escrita con la misma letra del sobre, sin firma. Decía que no iba a hacer un escándalo por respeto a las niñas, pero que tampoco iba a fingir más. Que no le interesaba seguir compartiendo casa, cama ni tiempo conmigo. Que había tomado la decisión de quitarme todo lo que pudiera ser quitado. Y que no buscara una reconciliación, porque ya no quedaba nada que reconstruir. Al día siguiente, viernes, me citaron en el colegio para hablar del comportamiento de Paula. Se había peleado con una compañera y la profesora pensaba que estaba más agresiva que de costumbre. No me sorprendió. Sabía que algo notaba. Sabía que ya entendía más de lo que parecía. Firmé el informe, le prometí a la profesora que hablaríamos en casa, y cuando volví al coche con Paula, ella me preguntó de golpe, ¿papá y tú os vais a separar? No lo negó. No se mostró sorprendida. Solo quería confirmarlo. Le mentí. Le dije que estábamos pasando por una crisis, que a veces las parejas discuten y que todo se arregla. Pero en ese momento me di cuenta de que mentirle no servía de nada. Lo había visto en los ojos de Álvaro, en los gestos secos, en el desprecio medido. Esto ya no era una discusión. Esto era otra cosa. El sábado, David me escribió para quedar. Le dije que no. No quise explicarle nada, ni contarle lo que estaba pasando. No porque quisiera protegerlo, sino porque ya no tenía sentido. Lo nuestro había dejado de ser un juego y ahora se había convertido en el motivo de una guerra. No contestó más. Yo tampoco insistí.
No me dolió. Solo lo anoté mentalmente como una puerta cerrada. Una de tantas. Ese mismo sábado por la noche, Álvaro llamó a las niñas por videollamada. Habló con ellas desde el salón de su nuevo piso. Les enseñó la cocina, su cama nueva, les dijo que pronto podrían pasar el fin de semana con él. Yo me quedé en silencio, fuera de plano. No me saludó. Cuando las niñas colgaron, Paula me dijo que le gustaba el piso. Que se veía bonito. Que ojalá lo pudiera ver yo también. No dije nada. Solo asentí y les preparé la cena. Esa noche dormí mal. No por la culpa. No por tristeza. Sino porque por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué iba a pasar mañana. Y esa incertidumbre me quemaba. El miércoles por la tarde, justo después de dejar a las niñas con mi madre, Álvaro me escribió un mensaje corto. Te espero en casa a las 7. Quiero hablar. No puso tono, ni intención, ni nada más. Solo la hora. Llegué puntual. Había preparado la mesa del comedor, no para cenar, sino con carpetas, papeles, una libreta abierta y su portátil encendido. Me senté frente a él sin decir nada. Llevaba días esperando que esto pasara, aunque no sabía si estaba lista para enfrentarlo. Me miró durante unos segundos, luego bajó la vista y empezó a hablar con una calma que no reconocí en él. Dijo que no iba a gritar, que ya no sentía rabia, solo decepción. Que la decepción no dolía como la ira, pero duraba más. Me preguntó si había sido solo David o si había más. Le dije que no había más. Se rió, una risa corta, casi sin aire, y negó con la cabeza. Lo curioso, me dijo, es que no me importa si fueron uno o varios. Ya no cambia nada. Me preguntó si alguna vez había pensado en contarle la verdad por mi cuenta o si me habría callado siempre si él no lo descubría. Me quedé en silencio. No iba a mentirle. Le dije que no lo sé, que en su momento no pensaba en él después, solo pensaba en mí. Claro, dijo, esa es la única explicación posible. Pensabas en ti. Me preguntó si estaba enamorada de David. Le dije que no. Que nunca lo estuve. Que solo fue un escape. ¿Escape de qué?, preguntó. ¿De mí, de las niñas, de la rutina? No supe responderle. Me limité a decir que era algo que ni yo entendía del todo. Él asintió, sin sorna. Solo procesaba. Después me pasó un documento que había impreso. No era una demanda, era un acuerdo de custodia. Compartida, equilibrada, pero con ciertas condiciones. Me explicó que había hablado con un mediador para evitar llegar a juicio. Que prefería dejar los abogados al mínimo. Pero me dejó claro que todo lo que tenía recopilado podía usarlo si yo me negaba a cooperar. Fotos, fechas, registros. Nada ilegal, pero suficiente para destruir mi imagen ante un juez si fuera necesario. Me dijo que no lo haría por venganza, sino por precaución. Que ya no confiaba en mí, y que esa era la base de cualquier negociación. Le pregunté si pensaba contarle a las niñas. Dijo que no aún. Que solo sabrían que nos separamos, no los detalles. Que si preguntaban en el futuro, sería su decisión contarles o no. Le dije que yo tampoco quería ensuciar la imagen que tenían de él. Eso ya no depende de ti, me respondió. Tú ya ensuciaste lo suficiente. Hicimos una pausa larga. Él se sirvió un vaso de agua. Yo no toqué nada. Me dijo que tenía derecho a buscar su propia vida. Que no quería estar atado a alguien en quien no podía confiar. Que si yo había querido libertad, ahora la tenía. Pero que él también. Me miró directamente a los ojos y dijo, no tengo pareja. Pero si mañana la tengo, no vas a tener derecho a opinar.
y si mis hijas conocen a otra mujer, te guste o no, lo aceptas. Porque tú abriste esa puerta. Asentí. No discutí. Sabía que tenía razón. Después de esa conversación no hablamos de sentimientos, ni de recuerdos, ni de lo que fuimos. Era como si eso hubiera quedado archivado en una carpeta cerrada. Hablamos de horarios, de gastos, de la rutina de las niñas, de las actividades extraescolares. Todo lo que antes hacíamos sin pensar ahora tenía que organizarse por días, por semanas, por tiempos compartidos. Me dijo que ya había alquilado un piso cerca del colegio, que lo estaba amueblando, y que quería que las niñas lo sintieran como un hogar, no como una casa de paso. Le dije que me parecía bien. Me explicó que había abierto una cuenta separada para los gastos de ellas y que esperaba que yo hiciera lo mismo. Le dije que sí. Me lo esperaba. Todo lo tenía medido. Antes de levantarme para irme, le pregunté si había algo más que necesitaba decirme. Me respondió que sí, que no pensaba protegerme socialmente. Que no iba a hablar mal de mí, pero que si alguien le preguntaba, diría la verdad. Que no iba a cargar con mi culpa para que yo saliera impune. Le dije que entendía. Me pidió que dejara de ver a David, no por celos, sino por respeto a las niñas. Que si decidía seguir viéndolo, no pusiera sus nombres en esa historia. Le respondí que ya había terminado. No se alegró ni se mostró sorprendido. Solo dijo, ya no importa. Salí del piso sin mirar atrás. Sentí que el silencio de esa casa era más denso que cualquier grito. Había terminado. No el matrimonio, sino algo más profundo, la posibilidad de hablar sin cálculo, de estar con él sin sentir que cada palabra sería analizada después. Álvaro ya no era mi pareja, pero tampoco era un extraño. Era alguien que me conocía mejor que yo misma, y que aún así, ya no quería nada de mí. Ese era el verdadero castigo. El domingo por la tarde, 2 semanas después de aquella conversación definitiva, Álvaro vino a buscar a las niñas por primera vez desde que firmamos el acuerdo. Llegó puntual, como siempre hacía, con una mochila nueva para cada una y una carpeta con horarios impresos para las actividades del mes. No entró a casa, se quedó en el rellano, esperando que yo le abriera sin insistir. Cuando Paula y Carmen salieron corriendo a abrazarlo, su expresión cambió por unos segundos, una mezcla entre ternura y contención que se le escapó antes de volver a su rostro neutro. Yo no dije nada, solo me limité a saludar con un gesto breve. Mientras las niñas bajaban las escaleras, él me miró y dijo en voz baja, cuando las traiga de vuelta, quiero que hablemos. Solo un momento. Le respondí que estaba bien. No pregunté por qué. Las 3 horas siguientes fueron un bucle mental de repaso. No sabía si iba a echarme en cara algo más, si quería modificar el acuerdo, si había escuchado algún rumor o si, simplemente, necesitaba cerrar algo que le había quedado pendiente. Cuando volvió, las niñas subieron con sus mochilas y me contaron entusiasmadas lo que habían hecho. Álvaro esperó abajo. Cuando volví a bajar, me apoyé en el marco de la puerta del portal sin intención de invitarlo a subir. Él tampoco lo esperaba. Me ofreció un cigarro, sabiendo que ya no fumaba, pero lo acepté igual. Caminamos unos pasos, en silencio, hasta llegar al banco más cercano. Se sentó primero. Luego yo. Miró al frente y empezó a hablar como si ya lleváramos media conversación. Dijo que había estado pensando mucho, no en lo que pasó, sino en cómo había reaccionado. Que entendía que mi traición no era solo hacia él, sino hacia la vida que habíamos construido. Y que esa parte era la que más le costaba perdonarme. No por él, sino por todo lo que significaba romper un sistema que había funcionado durante años. Me preguntó si ahora entendía el daño que había causado. Le dije que sí. Y lo decía en serio. No porque él quisiera escucharlo,
sino porque cada día lo veía reflejado en las caras de nuestras hijas, en los silencios, en los ajustes de rutina, en la forma en la que Carmen ahora me preguntaba con más cuidado si iba a estar en casa, como si tuviera miedo a que un día desapareciera también. Álvaro me miró un momento antes de seguir. Me dijo que no iba a vivir amargado. Que no me odiaba. Que me había odiado durante 2 días enteros y luego simplemente se le había ido. Que el desprecio no era sostenible, que cansaba. Que ahora solo sentía distancia. No quiero recuperar nada de lo que tuvimos. Pero sí quiero entender por qué dejaste que se pudriera en silencio. Eso es lo que no me entra. Le dije que yo tampoco tenía una respuesta exacta. Que había una parte de mí que necesitaba sentirse vista, deseada, importante. Que no justificaba nada, pero que tampoco lo había planeado. Y que no esperaba que él lo entendiera, solo que supiera que no lo hice por venganza ni por carencia material. Que fue algo torpe, egoísta, estúpido. Pero no fue una venganza. Me escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, dijo, eso era lo único que quería saber. Si habías pensado que yo te debía algo, o si simplemente te desconectaste. Me preguntó si me había desconectado. Le dije que sí. Luego cambió el tono. Me dijo que no quería que las niñas crecieran con una idea deformada de lo que había pasado. Que él les diría algún día lo que ocurrió, pero cuando fueran adultas. Que esperaba que yo hiciera lo mismo. Que no buscara excusas, que no tratara de protegerme con medias verdades. Que si ellas preguntaban algún día, solo dijera la verdad. Le prometí que lo haría. Dijo que si alguna vez tenía que defenderme delante de ellas, lo haría, pero que esperaba que no le diera motivos. Asentí. No hacía falta decir nada más. Se levantó, se guardó el mechero en el bolsillo y dijo, no te deseo mal. De verdad. Pero tampoco me alegro si te va bien. Estoy en ese punto. No supe si eso era un avance o una forma elegante de cerrarme la puerta definitivamente. Nos quedamos unos segundos más, sin decir nada, hasta que simplemente dijo, cuida a las niñas. Respondí que lo haría. Se fue caminando sin apuro. Esa noche no me sentí ni aliviada ni triste. Solo vacía. No era una tristeza que doliera. Era más bien una certeza. La de saber que todo lo que habíamos construido ya no existía. Que él no me pertenecía ni en el recuerdo. Que no había una versión de nuestro matrimonio que pudiera recuperarse. Solo quedaba esto. 2 adultos que ahora se cruzaban como vecinos con historia, no como pareja con futuro. Los días siguientes fueron iguales. Rutina, colegio, trabajo, horarios compartidos. David desapareció. Nunca más escribió. Algunas amigas se alejaron. Otras se quedaron, pero con distancia. Mi madre nunca me preguntó directamente qué pasó, pero una noche, mientras lavábamos los platos, dijo en voz baja, lo bueno es que al menos las niñas están bien. Y yo respondí, sí, eso es lo único que me importa ahora. Lo que aprendí de todo esto no fue lo que dicen los libros ni lo que repiten los programas de televisión. No fue una lección espiritual, ni una revelación emocional. Aprendí que uno puede romper algo sin querer, pero eso no cambia el hecho de que esté roto. Y que el perdón no siempre se pide para que te lo den, sino para dejar de cargar con la expectativa de que algún día todo vuelva a ser como antes. Porque no va a pasar.